Bien, ya en cuanto es el enfoque de cuál es el manejo terapéutico que le ofrecemos a una paciente que es diabética y está embarazada, básicamente son tres puntos muy importantes que tenemos que considerar, de los cuales dos son los más importantes y estos dos son muy sencillos y muy básicos y son para manejo de primer nivel. Obviamente que también se va a manejar el segundo y tercer nivel, pero inicialmente, una vez que se ha identificado la paciente diabética embarazada, que le hemos clasificado y ya le hemos confirmado el diagnóstico, como lo hemos visto en los dos videos anteriores, ahora ¿cuál es el manejo? Pues lo básicamente es qué debe de comer nuestra paciente embarazada, qué es el ejercicio que tiene que hacer. Acuérdense que el metabolismo es el resultado de cuánto ingresa de calorías a nuestro cuerpo y cuántas son las calorías que consumimos en metabolismo. Entonces el ejercicio cardiometabólico es una oportunidad para consumir todas esas calorías de más que estamos consumiendo. Acuérdense que todo lo que consumimos en una dieta básicamente son para dos cosas. Uno, para el metabolismo es basal, es decir, estando en reposo el cuerpo va a consumir calorías para manejar todas las funciones básicas de las cuales se maneja en la homeostasis. Y lo que resta de calorías son para lo que se viene a consumir en el ejercicio físico. Entonces, obviamente que el sobrepeso y la obesidad es el resultado de comer más de lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Entonces, la mujer embarazada no es una excepción de que necesita hacer ejercicio. Ahorita manejaré los aspectos básicos, fundamentales, muy sencillos, que deben de manejarse en cuanto a ejercicio cardiometabólico de una mujer embarazada. Y en cuanto a los aspectos nutricionales, pues también es muy sencillo. Existen varias formas de calcular cuántas calorías se requieren en una mujer embarazada y ahorita les voy a mencionar una muy sencilla, quizás no sea la mejor de todas, pero que resulta para primer contacto muy fácil de aprender y muy fácil de hacer para la vida diaria y nos quedamos con una muy buena aporte de calorías. Y hablando de ejercicio y dieta, acuérdense que tiene que ser un equilibrio de cuántas calorías va a consumir mi paciente para su metabolismo como mujer embarazada y para el ejercicio que tiene que hacer. Y este ejercicio tiene que ser cardiometabólico, es decir, ese que diariamente hace la paciente para consumir ese número de calorías extras que está recibiendo aparte para su metabolismo basal y el metabolismo del embarazo. Esto, tanto ejercicio como dieta, tenemos que vigilarlo muy bien, que nuestra paciente embarazada tenga ese apego a las indicaciones y esa adherencia terapéutica de la que tanto necesitamos que lo haga, para que, bien motivada por parte del médico, la enfermera, la trabajadora social del primer contacto, esta paciente haga todo esto. Si sabemos que el 80% de todas las mujeres diabéticas embarazadas se controlan solamente con dieta y ejercicio, pues es económico, es muy fácil de hacer, lo único que se requiere es mover los cambios de la conducta de nuestros pacientes y para eso necesitamos que se creen hábitos, el hábito de comer sanamente, la cantidad y la calidad de alimentos necesarios para nutrir a ella y al embarazo y la cantidad de ejercicio que se requiere para mantener un buen nivel cardiovascular en nuestra paciente y haga entonces este ejercicio de activación física para que entonces no guarde más calorías y no requiera de mayor aporte de insulina. Si con esto logramos mantener que la meta, como les he mencionado, se mantenga una glucosa en ayuno de 105 o menos, pues vamos a tener nuestra paciente en un nivel que llamamos nosotros control metabólico y con la monitorización de cada 6 semanas de lo que cada 12 semanas, perdón, de lo que viene siendo la hemoglobina glucosilada, manteniendo los niveles entre 6 máximo 7. Y con eso podemos declarar que la paciente metabólicamente se encuentra en muy buen estado a pesar de la diabetes durante este embarazo. Bien, el ejercicio es muy sencillo, se recomienda que según la OMS
se hagan 3 horas de ejercicio cardiovascular a la semana. Yo suelo recomendar que nuestra pacientes tenga el hábito de salir media hora o una hora a hacer una caminata, y esta caminata tiene que ser al propio ritmo cardiovascular del paciente. No tenemos que decir va a correr a tantos metros o a tantos kilómetros por hora, no. Cada paciente en forma individual tiene que hacerlo. Entonces, un punto adecuado de alcanzar un punto cardiovascular en alguien que está haciendo ejercicio, en una mujer embarazada, es con tenis, calcetas cómodas, ropa cómoda, hacer una caminata, decirle a la paciente que después de hacer ejercicios de estiramiento, de elasticidad, de articulaciones importantes, de hombro, codos, muñeca, cintura, cadera, rodillas y tobillos, entonces comience a hacer una caminata y que cuente una hora. En una hora de ejercicio es muy buen punto para alcanzar el nivel cardiovascular que nosotros estamos buscando en nuestra paciente. Entonces, ¿a qué velocidad debe de caminar la paciente? Es a la que ella soporte lo más rápido posible sin llegar a correr ni a trotar. Es una caminata forzada. Y le pedimos a la paciente que entonces haga este movimiento de balanceo de hombros y de cadera, y que ella establezca su propia velocidad. ¿Cuál es el límite? Que no trote, que no corra, que no salte, para que no se lastime ni el embarazo ni sus articulaciones. Acuérdense que la biosustentabilidad mecánica del cuerpo ha cambiado durante el embarazo, y la elastosis de las articulaciones, ahora que son más flexibles, pues también pueden ser ahora un poco más frágiles al momento de una caída. Entonces, la paciente comienza a caminar y va a incrementar hasta que llegue el punto en que ella solita diga cuál es su punto de mayor velocidad a la que puede ir caminando. Y una vez que ha alcanzado ese punto, tiene que comenzar a respirar, inhalando y exhalando, sin que esto le provoque a la paciente disnea. Entonces, una vez que se ha alcanzado este punto, la paciente va a contar una hora y hasta la hora va a parar. ¿Qué pasa si en ese tiempo en que no se ha completado los 60 minutos la paciente se cansa? No tiene que parar. El ejercicio cardiovascular no se debe de suspender, porque entonces se pierden los beneficios o no se alcanzan los beneficios que deben de ser. Lo único que tiene que hacer es que si presenta fatiga, cansancio, cefalea, disnea o contracciones uterinas, entonces disminuir la velocidad, pero que siga en movimiento, no lo suspenda totalmente. Tiene que continuar a completar los 60 minutos. Una vez que ha completado los 60 minutos, al propio ritmo de que la paciente lo pueda hacer sin presentar disnea, cefalea, fatiga, cansancio, ni dolor de contracciones uterinas, ni dolor abdominal o pélvico, entonces la paciente ha hecho un buen ejercicio cardiovascular. Y eso es recomendarlo hacerlo mínimo 3 veces a la semana. Lo ideal es hacerlo diariamente. Para aquellas pacientes que no lo pueden hacer o se fatigan y no completan los 60 minutos, entonces se puede repartir a diariamente hacer 30 minutos, pero tiene que ser diariamente, de los 7 días de la semana al menos 6. Lo ideal sería los 7. Y si se completa los 60 minutos, obviamente que también sería adecuado pues que fueran los 60 minutos diarios durante los 7 días de la semana, o al menos, según la OMS dice 3, yo recomendaría hacer el esfuerzo de llegar a los 6 como mínimo. Y lo único que la paciente tiene que hacer es estar muy bien entrenada de que al presentar disnea, fatiga, cefalea o contracciones uterinas, y lo olvidaba, sangrado transvaginal, son las únicas contraindicaciones para continuar con el ejercicio. Si hay contracciones uterinas o hay sangrado transvaginal, obviamente esto es motivo para ir a una sala de urgencias y ustedes atender a estas pacientes y ver cuál es el origen de estas molestias. De no presentar nada de esto, entonces la paciente puede hacer todo el ejercicio cardiometabólico durante todo el embarazo. Esas serán como las recomendaciones más básicas y elementales en cuanto al ejercicio cardiometabólico que debe hacer la paciente. Recuerden, es ropa cómoda, tenis cómodos, calcetas suaves, acoginadas, para que la paciente pueda hacer su ejercicio, y es una caminata, no es trotar, no es correr, no es saltar. No se recomiendan los ejercicios motorizados ni en aparatos.
porque pues obviamente por razones biomecánicas no están permitidos durante el embarazo, como andar en bicicleta o correr o hacer deportes de contacto. Otra recomendación que también puede ser es meterse a una alberca, aunque obviamente que esto pues no, por cuestiones de costos, de clima y culturales, no es tan fácil tener acceso a una alberca, pero de tener acceso al menos una vez a la semana será muy cómodo que la paciente se sumerja llevando el nivel del agua hacia la altura de la línea mamaria, porque de esa forma entonces ella lo que puede hacer es tratarse de caminar, no nadar, caminar dentro del agua, y este movimiento lento, suave que se está haciendo con bajo impacto, por lo que amortigua el líquido de estar sumergido en el agua, mejora mucho la condición cardio y desarrolla buen tono muscular, y la presión hidrostática, especialmente sobre las piernas, pues mejora mucho el retorno venoso y mejora en aquellas pacientes que tienen varicosidades o insuficiencia venosa, pues un mejor retorno de la sangre. Entonces eso también pues puede ser muy adecuado. Son los ejercicios que yo puedo recomendar, pero por la practicidad pues la caminata es más económica, más fácil, más accesible, y siempre habrá un parque o una avenida para hacer una buena caminata diariamente, donde la paciente pueda transformarse ese buen hábito. En cuanto a la nutrición, de acuerdo a sacar un peso ideal es lo que vamos a consumir de calorías. Una mujer embarazada, ya calculando su metabolismo basal, las necesidades calóricas para ella como mujer embarazada son de 30 kilocalorías por kilo de peso ideal, no de peso real. Entonces, ¿cuánto es el peso ideal que debe tener una paciente embarazada? Entonces es muy fácil. De acuerdo a la talla, una regla que yo les recomiendo, que es muy fácil, es de centímetros de talla restar menos 106, y eso va a ser el peso ideal de una paciente femenina sin embarazo. A ese peso ideal de una paciente sin embarazo, ese peso ideal, le agregamos 13 kilogramos. ¿Por qué 13? Porque es el peso máximo permitido sano que aumenta una paciente durante las 40 semanas del embarazo. Entonces, peso ideal sin embarazo más 13 nos va a dar el peso ideal con embarazo. Entonces, dependiendo ya de cuánto es el peso ideal con embarazo, lo vamos a multiplicar por 30, porque son 30 kilocalorías por cada kilo de peso ideal, y eso nos da el total de calorías. Hago un ejemplo muy sencillo. Si nuestra paciente mide 1,60, son 160 centímetros de talla, le voy a restar entonces 106. Al restarle yo 106, me queda que mi paciente debe de pesar 54 kilos de peso ideal sin embarazo. Una mujer que mide 1,60, su peso ideal sin embarazo es 54. Esto es muy aproximado. Acuérdense que hay un rango de tolerancia de más o menos 2 kilos arriba o abajo para mantener un cierto rango de holgura, porque no es así tan exacto. Entonces, si tenemos ya que 54 kilos es el peso ideal sin embarazo para una mujer que mide 1,60, a esto le voy a agregar 13 kilogramos, de tal forma que esta paciente al final del embarazo, que mide 1,60, su peso ideal al final del embarazo es de 67 kilogramos. Entonces, este es el peso ideal de una mujer embarazada que mide 1,60. Le voy a multiplicar por 30, de tal forma que esto me va a dar el total de calorías que mi paciente que mide 1,60 y está embarazada va a requerir para sus 67 kilos de peso ideal. Y me da que esta paciente de peso ideal de 67 kilos va a requerir, multiplicado por los 30 kilogramos por cada kilo de peso, 30 kilocalorías por cada kilo de peso ideal, necesita 2010 calorías. Entonces lo voy a redondear, y lo redondeamos en cantidades de calorías
si es 2010, es más fácil hacer una dieta de 2100 calorías. Y esto lo voy a fraccionar en quintos, de tal forma que en la mañana va a recibir 2/5 partes de estas calorías, al mediodía 2/5 partes de estas mismas calorías y por la cena 1/5 parte de esto. De tal forma que si yo lo divido me da aproximadamente 400 calorías en cada porción. De tal forma que el desayuno tendrá que tener 800 calorías, la comida 800 calorías y 400 en la cena. De tal forma que de esa forma ya tengo yo 2100 calorías en 24 horas de mi paciente. Un desayuno de 800 calorías, una comida al mediodía de 800 calorías y una cena de 400 calorías. Ahora la tarea de ustedes que les voy a recomendar para su autoaprendizaje es que busquen en internet o en tablas de libros que hablan sobre la nutrición de bariatría un desayuno de 800 calorías, una comida de 800 calorías y una cena de 400 calorías para que se den cuenta de cómo le tienen que explicar a su paciente, porque no le podemos decir, pues va a comer usted 2100 calorías en 24 horas y la señora pues va a decir, bueno, ¿y eso a qué vale? ¿A cuántas tortas, cuántos gancitos, cuántos chicharrones? Entonces, pues es más fácil decirle, mire, su desayuno va a consistir en estos líquidos, en estos cereales, en estas proteínas, en estos carbohidratos y en estos lípidos, para que en su desayuno, en su comida y en su cena ella tenga una idea de qué es una dieta de desayuno, comida de 800 calorías respectivamente, y cuándo es una cena de 400. Ahora, hay que recordar algo muy interesante. En obstetricia, más de 4 horas de no ingesta calórica para el feto es un ayuno. No es como la no embarazada, que son el ayuno es a partir de 8 horas del último alimento. En obstetricia la paciente tiene que estar comiendo cada 4 horas. Entonces ya calculamos que 2100 calorías para una paciente que mide 1,60, cuyo peso ideal con embarazo es 67 kilogramos, consumiendo 2100 calorías para 24 horas. Le dijimos, bueno, estas las repartimos en quintos, 2/5 partes en el desayuno, 2/5 partes en la comida y 1/5 parte para la cena. Pero le vamos a dar 3 colaciones. Esas 3 colaciones pueden ser entre el desayuno y la comida, una colación. Entre la comida y la cena a media tarde, otra colación. Y después de la cena, antes de que la paciente se vaya a dormir, necesitamos que tenga una tercera colación. Porque recuerden que entonces entre lo que es la cena y hasta otro día, pues van a ser más de 8 horas o 12 horas quizás para que la paciente vuelva a consumir calorías a través de la dieta. Entonces para el embarazo esto es peligroso, porque entonces al pasar más de 4 horas entonces se van a consumir grasas y proteínas de la propia paciente y del propio feto, y eso va a generar productos tóxicos que van a hacer una cetoacidosis, y ese ambiente de cetoacidosis para el feto no es nada deseable, porque el cerebro y el corazón del feto son muy lábiles, estas células tanto nerviosas como cardíacas del feto, ante los cambios de una cetoacidosis. Entonces, para evitar esos efectos y tengamos daño a nivel cerebral o cardíaco para el feto, la recomendación es que entre cada uno de los alimentos, en la media mañana, media tarde y antes de dormir, existan estas 3 colaciones, y las podemos dar aproximadamente, aparte de las 2100 calorías que estamos dando, podamos dar una colación de 100 a 200 calorías a media mañana, a media tarde y antes de dormir en la noche. Y esto pues también la tarea que les voy a recomendar, aparte de investigar un menú de desayuno, comida de 800 calorías y una cena de 400, por favor investiguen cómo sería entonces una colación, qué alimentos podemos dar a media mañana, a media tarde y antes de dormir, que contengan entre 100 y 200 calorías. Entonces estamos dando entre 300 y 600 calorías extras para esta paciente, y estoy contando con que esta paciente está llevando buena adherencia a esta dieta, a estas recomendaciones nutricionales, y que además está haciendo un ejercicio aeróbico de 30 minutos a 60 minutos diarios
durante mínimo 6 a 7 días a la semana. Y esto funciona bastante bien si la paciente sigue estas recomendaciones. Y con esto, si estamos nosotros monitorizando la glucosa en ayuno y la mantenemos a menos de 105 en ayuno, o una hemoglobina glucosilada entre 6 y 7, hemos llegado a la meta metabólica. Si ejercicio y dieta no llega a la meta, pasamos al tercer punto, que es el tratamiento farmacológico. Entonces, para esto ya termina en primer nivel estas recomendaciones, y la paciente que ya va a ingresarse a un hospital donde vamos a durar 48 horas mínimo, donde calculamos otra vez la dieta y le vamos a pedir a la nutrióloga que le dé estos desayunos, comidas y cenas y sus 3 colaciones muy estrictamente, para entonces nosotros estar haciendo mediciones, ya sea en gota o a nivel de sangre, de plasma de sangre venosa, pues las glucometrías pre y postprandiales. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo cómo se comporta la paciente con esa cantidad de calorías, y dependiendo de cómo están en las glucometrías preprandiales, nos damos idea de cuántas unidades de insulina va a requerir nuestra paciente a lo largo de esas primeras 24 horas. De tal forma que a las segundas 24 horas, es decir, segundo día de internamiento, ya una vez que conocimos en las primeras 24 horas con dieta y el reposo relativo dentro del hospital, bueno, cómo fue el comportamiento de estas glucosas pre y postprandiales y cuánta insulina en 24 horas requirió. Y esto lo vamos nosotros a convertir, después de esta insulina rápida que requirió en 24 horas, a convertirla a insulina NPH. Y la insulina NPH serán 2/3 partes matutina y 1/3 parte vespertina. Y lo probamos entonces en este segundo día, entonces con insulina NPH matutina y vespertina, y vamos a ver entonces, al final de este segundo día, iniciando el tercer día, cuál fue el resultado de aplicar esta insulina. Entonces ya con eso podemos egresar a la paciente después de 3 o 4 días de conocer su metabolismo y de alcanzar cuál fue la dosis de insulina rápida y de NPH que va a requerir, o en un momento dado apoyarnos también acerca de darle hipoglucemiantes orales, que únicamente lo que hasta ahorita se ha recomendado es el uso de la metformina. No tiene los otros efectos como los otros antihipoglucemiantes orales, que pueden ser teratogénicos. Entonces, hasta ahorita la evidencia ha mostrado que con el uso de la metformina se logra también un buen control en forma oral, para evitar el uso de agujas en la paciente embarazada, donde es más incómodo y más costoso el uso de las insulinas. Pero bueno, esto es en cuanto a las recomendaciones nutricionales. Y recuerden, siempre que tengan su paciente embarazada o no embarazada, busquen los 3 focos infecciosos más comunes en las mujeres obesas, diabéticas, hipertensas y embarazadas, que pueden ser cavidad oral, genitales, cervicovaginitis y las infecciones de vías urinarias. Claro que puede haber otros focos, como puede ser garganta, otitis, conjuntivitis, pero lo usual, lo más frecuente, a lo que estamos obligados en primer contacto, es descartar siempre en estos 3 puntos, oral, vaginal y vías urinarias bajas, la presencia de una infección. Acuérdense que los diabéticos, siempre que hay una infección, hace que se descontrole metabólicamente, y cuando el paciente está diabético descontrolado metabólicamente, obviamente que es más propenso a las infecciones. Es un círculo vicioso: infecciones, descontrol metabólico, más infección, más descontrol metabólico, y hasta acabar en las complicaciones que no son nada deseables tanto para el feto como para la madre. Bien, termino hasta aquí, y sírvanse por favor de también tener bien anotadas todas sus preguntas, para que el foro que se hará en próximo podamos consultar, aclarar las dudas o alguna información que ustedes hayan consultado y que sea complementario a lo que yo les he mencionado. Les dejo un cordial saludo, queridos alumnos.